Claro que me da miedo, pero me da mucho más miedo guardar silencio. Acaba de ocurrir un atentado contra Fernando Villavicencio. Son imágenes que han dado la vuelta al mundo, imágenes lamentables de lo que sucede en el Ecuador. Con esto vamos a darles la bienvenida a este día 10 de agosto de este 2023, que recordamos justamente los que lucharon por las libertades de una patria que en ese momento pues estaba en circunstancias parecidas a estas, en diferentes momentos, pero ahora estamos sitiados por la delincuencia y el sicariato. Lamentable sucedido por el candidato Fernando Villavicencio, lamentable por el país. María Mercedes, buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Amigos, muy buenos días. Efectivamente, me sumo a tus palabras. Consternados, un país que está sumido en el miedo un poco también. Queremos nosotros también enviarles a ustedes toda esa fuerza para que como ecuatorianos estemos unidos y ese sea el mensaje que demos ante lo que está viviendo nuestro país. Una fecha que recordamos, tú lo decías, cuando Quito fue en su momento un ejemplo para América. Y que ahora, grito de independencia. El grito de la independencia del 10 de agosto, cuando fuimos un ejemplo y que ahora justamente nos vemos un poco descarrilados también. Los gritos de libertades, un país en el cual exige pues no solamente justicia, saber qué sucedió, por qué los planes de seguridad fallaron, qué pasó en ese momento. El país lamentablemente pues recibió la noche de un día 9 gris y hoy amanecemos así, amanecemos golpeados. Este hecho, suceso lamentable, víctima de un candidato a la presidencia de la República, denota el poder de los narcodelincuentes que hoy están de alguna manera presionando a un país en el cual exige a sus gobernantes, a sus autoridades, respuestas claras y concretas. Efectivamente, es lo que espera la ciudadanía también, una respuesta de las autoridades, que lo ocurrido el día de ayer también se investigue, que pueda haber respuestas, que conozcamos qué es lo que pasa en nuestro país. Fue asesinado la tarde de este día miércoles. Los últimos minutos políticos fueron grabados justamente por personas que se encontraban presentes. Mucho material desde los edificios, personas que estaban presentes en ese momento cuando los sicarios dispararon, ¿cuántas eran? 100 balas. Y que no sabían qué ocurría con exactitud, Roberto. Esto ocurrió, amigos, en el norte de Quito, en las afueras de un colegio de la ciudad capital. Es el momento exacto del ataque armado a Fernando Villavicencio, quien salía de un mitin político realizado en un colegio del norte de la capital de la República. Para los sicarios no fue obstáculo el acompañamiento policial que tenía el candidato presidencial en ese instante. De hecho, en el video se le observa acompañado de no menos de 5 uniformados. Sin duda alguna, las imágenes muestran la confusión vivida durante esos segundos. Los gritos y el sonido de los disparos se mezclaron en el ambiente, dando pie a toda especulación. En la clínica de la mujer dice que está en Carlos. Sin embargo, poco tiempo después, el doctor Carlos Figueroa, amigo cercano del candidato, confirmaba lo peor. Fernando Villavicencio estaba muerto. Fernando está resguardado ya. Hablamos con María Paula. No, está muerto. Con María Paula. Por favor, yo acabo de ver. Si bien Villavicencio recibió la descarga del arma de fuego en las afueras del evento de campaña, sus seguidores en el interior del recinto, agachados, arrodillados y recostados, intuían la mejor posición por si alguna bala más viajaba fuera de algún cañón. Consumado el hecho, confirmada la muerte del líder del movimiento político Construye, se añadieron hipótesis de cómo y en qué momento se detonaron los proyectiles. Parece que fue un auto que se paró al lado, o desde una moto, el vehículo que dispararon. Apenas Fernando se sube al vehículo, lastimosamente ese vehículo no era blindado. Eso es lo que se dice. Ahora solo hay que esperar que las investigaciones ratifiquen de forma firme lo que sucedió en esos momentos que venían trayendo a su paso la muerte. Informó Javier Rosero.
Lamentable porque Fernando Villavicencio en horas de la mañana, justamente y días atrás, había recibido amenazas y él indicaba al gobierno nacional, a las autoridades de estas amenazas, que no le iban a milanar su ánimo de seguir adelante. Sabiendo sus planes, sabiendo las amenazas, dejan varias incógnitas del sistema de seguridad que se utilizan no solamente para los candidatos, en este caso de la presidencia de la República, sino en general los planes de seguridad que se tienen con la ciudadanía. En las imágenes que podemos ver en una camioneta, autoridades de la Policía Nacional, autos que no son blindados. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió esto? Con un cuerpo extenso de policías se filtran los sicarios. No solamente la muerte de Fernando Villavicencio, los heridos que dejó esto y el shock a la ciudadanía a esa hora donde había altísima circulación. Estamos hablando de la Avenida Amazonas, los que están en el país y fuera del país. La Avenida Amazonas en la ciudad de Quito es una avenida muy céntrica, llena de autos. Estamos hablando que está muy cerca de la Gaspar de Villarroel, donde también hay mucho tráfico. En fin, es uno de los centros de mayor movimiento de Quito. Y a esa hora, 18:30 aproximadamente, pues había harta carga vehicular. Como un auto se parquea, como otro moto, que son los que están elucubrando. Y en las imágenes se pueden ver la violencia con la que se lleva a cabo, porque no solamente se graba la violencia con la cual dan muerte al candidato Villavicencio, sino también a un supuesto sicario o cómplice que también estaba en otra esquina. Desde un edificio uno puede mirar y puede ver el accionar también de los que custodiaban, en este caso, al candidato Villavicencio. Incógnitas que la autoridad tendrá que responder frente a la ciudadanía. E inmediatamente sucedido esto, el cuerpo de Fernando Villavicencio fue trasladado a la clínica que estaba enfrente, que es la clínica de la mujer. Ahí trataron de ver cómo estaba su vida. Lo que contactaron es que lamentablemente pues había fallecido. De ahí le llevaron a policía legal. Ahí pues la policía estuvo prestos porque estos pillos, no solamente estos sicarios, aparte de herir a 6 personas y cortar la vida de Fernando Villavicencio, dejaron un artefacto explosivo que se encontraba en las inmediaciones del que era el Colegio Anderson. Ahora ya no es el Colegio Anderson, es un sitio donde imparten educación, pero no exactamente es el Colegio Anderson. Lamentable lo sucedido, los hechos que hoy día amanecemos, le seguimos narrando. Gritos de dolor se escucharon al momento en que el cuerpo de Fernando Villavicencio fue trasladado a medicina legal. El candidato a la presidencia por el movimiento Construye fue ingresado a la clínica luego de recibir al menos 3 impactos de bala en su cabeza al salir de un mitin político. Su hermana, que estuvo en los últimos minutos, relata los hechos. La última frase que lo dijo es: lo que es con mi familia es conmigo los que se meten. Yo responsabilizo esta noche ante el mundo, ante el país, la grave crisis delincuencial que estamos viviendo. Le hago responsable al gobierno nacional, al ministro del Interior. ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está? Nosotros han perdido al líder del país. Se acabó, le mataron a la democracia. Mataron al hombre que estaba luchando 20 años por cada uno de ustedes. Somos perseguidos muchos años, pero no nos callarán. Arriba hay un Dios justo y la justicia de Dios caerá sobre cada uno de los responsables. La clínica de la mujer y los exteriores del Coliseo del Colegio Anderson al norte de Quito han sido acordonados por policías que al llegar al sitio incluso hicieron una detonación controlada de un artefacto explosivo. Fernando Villavicencio no fue la última víctima. Una candidata a la Asamblea Nacional también resultó herida. Y actuando también en flagrancia, pues se seguirá informando oportunamente. Lo que estamos aplicando este momento es todo el plan estructural que tiene la Policía Nacional para un evento cerca de la ciudad, localización y pues todo lo que corresponde a operaciones básicas de inteligencia y obtención de información para dar con los causantes de este. Él estaba con la seguridad de Fernando Villavicencio. Sabíamos hasta ayer que él contaba ya con seguridad policial para estas candidaturas. ¿Qué ocurrió? Precisamente por eso existen policías heridos, señorita periodista, porque estaba siendo protegido por la Policía Nacional. Familiares y amigos de Fernando Villavicencio responsabilizan al gobierno de este atentado y piden investigaciones inmediatas. Informó Valeria Navarro.
Y como les había comentado Robert anteriormente, uno de los sospechosos del asesinato de Fernando Villavicencio habría fallecido en la unidad de flagrancia en Quito, luego de que terminara malherido tras un cruce de balas con la policía. La Fiscalía confirmó el deceso e indicó que iniciará una investigación. Tras el cruce de balas que terminó con la muerte del candidato Fernando Villavicencio, uno de los 3 sospechosos que perpetraron el ataque habría resultado herido. El mismo, según Fiscalía, fue aprehendido y trasladado malherido hasta la unidad de flagrancia ubicada al norte de Quito. En esta dependencia habría perdido la vida, según información divulgada por la propia entidad en redes sociales. Tras este suceso, una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Quito habría confirmado el fallecimiento del sospechoso y Policía Criminalística habría procedido a realizar el levantamiento del cadáver. Es sobre este acontecimiento que la Fiscalía General del Estado informó que se abrirá una investigación para determinar las causas y circunstancias en las que se produce la muerte de uno de los sospechosos del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Además, sobre este hecho que enluta al país, se dio a conocer que se detuvo en flagrancia a 6 personas, luego de haber ejecutado allanamientos en los sectores de Conocoto y San Bartolo en Quito. Informó Edwin Benalcázar. Y tras conocer el fallecimiento del candidato presidencial del movimiento Construye, Fernando Villavicencio, los otros aspirantes a Carondelet se pronunciaron al respecto. Veamos qué dijeron. Jan Topic de la Alianza por un País Sin Miedo fue uno de los primeros en pronunciarse. Lamentó el asesinato de Fernando Villavicencio a través de sus redes sociales. Lamento profundamente el asesinato de Fernando Villavicencio en manos de criminales. Mi sentido pésame con su familia, mi solidaridad con sus seguidores y amigos. Hoy más que nunca se reitera la necesidad de mano dura contra la delincuencia. Otto Sonnenholzner, de la lista Actuemos, en una rueda de prensa convocada de forma urgente, manifestó que no solo se trata del asesinato de un personaje político. A la familia de Fernando Villavicencio, en especial a su esposa, a sus hijas, nuestro más sentido pésame, nuestra más profunda solidaridad. No es solo Agustín, no es solo Fernando, no es solo Rieder. En lo que va del año son ya más de 3.000 ecuatorianos que han sufrido esta suerte, más de 3.000 familias que han sentido este dolor que no se lo merece nadie. Al gobierno, no queremos más reuniones, no queremos más declaraciones, exigimos acciones. Les faltan todavía 3 meses de gobierno. Actúen, nos estamos muriendo, nos estamos ahogando en un mar de sangre y lágrimas. Y nosotros no nos merecemos vivir así. Los ecuatorianos, por derecho, exigimos que hagan algo. Se les ha ido el país de las manos. Otro de los presidenciables en dar el pésame a la familia de Villavicencio fue Javier Herbas del Movimiento Reto. Expresó: hemos llegado a un punto crítico. Mi solidaridad con la familia de Fernando Villavicencio. Se trata de un ecuatoriano más que ha caído víctima del crimen organizado. Nos unimos en oración a sus familiares, amigos y coidiarios. Hoy es un día negro para la democracia, un día de luto para el Ecuador. Yacu Pérez de la Alianza Claro que se puede dijo a través de Twitter que el Ecuador está de luto y habló de suspender su campaña electoral. Queridas ecuatorianas y ecuatorianos, indignado por este cobarde asesinato a Fernando Villavicencio, lo menos que puedo expresar mi solidaridad a sus familiares, simpatizantes, militantes. Y por eso he decidido suspender la campaña electoral. E invito a los candidatos a dejar todas las banderas políticas y hacer un pacto social por la seguridad. Mañana en Quito les invito a tomar medidas concretas. No puede continuar esto. Hay que parar la violencia. Daniel Novoa de la Alianza Acción Democrática Nacional dijo a través de sus redes sociales: mis más sentidas condolencias a la familia de Fernando Villavicencio, que Dios lo tenga a su lado. Esto es un atentado contra el país, la democracia y la paz de todos los ecuatorianos.
Luisa González del movimiento Revolución Ciudadana se pronunció a sí mismo en redes sociales, expresando: con indignación recibo la terrible noticia del atentado que produjo el fallecimiento de Fernando Villavicencio. Esto nos enluta a todos. Mi abrazo solidario a toda su familia y coidiarios. Este vil acto no quedará en la impunidad. Por su parte, Bolívar Armijos resaltó: el Ecuador está de luto, el país se desangra con tanta violencia e inseguridad. Nuestra profunda solidaridad con los familiares y seguidores de Fernando Villavicencio. Hemos decidido suspender nuestras actividades de campaña por solidaridad y respeto al candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien fue asesinado el día de hoy. Paz en su tumba. Informó Maite Morán. 6 de la mañana en punto, y un día más está naciendo, un día en el cual recordamos a Juan Pío Montufa, que seguramente hace tantos años, 1809, también luchaba por las libertades, por el respeto al pueblo, el respeto al trabajo, el respeto a la paz. Hoy es un día también en el cual el Ecuador tiene que recordar el por qué somos y esta ciudad, Quito, Luz de América. Así es, Roberto, amigos que se unen a nuestra señal para informarse, muy buenos días, gracias por su sintonía. Efectivamente, también me uno a las palabras de Robert, en las que Quito en su momento fue un ejemplo para la región. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Sin lugar a dudas, rechazamos todo tipo de violencias, el llamado a la unidad, el llamado a la paz. Y sobre todo solidarizarnos también, ¿no? Con la familia y los seguidores. En fin, es un día complejo para el país, pero este es uno más de los casos que lamentablemente vive a diario el Ecuador. Hoy se visibilizó por ser un personaje público, por ser un candidato a la presidencia, pero de estas autoridades, a lo largo y ancho de estos meses ha sucedido y sucede. Personas que no tienen, lamentablemente, pues la presencia, como tiene Fernando Villavicencio, son víctimas de la delincuencia y el sicariato. Y por el asesinato de Fernando Villavicencio se declaró 3 días de duelo nacional. Así fue, Robert. Así también estado de excepción por grave conmoción interna en todo el país durante 60 días. Las elecciones previstas para este 20 de agosto se mantienen. Estas decisiones fueron anunciadas tras la reunión del Consejo de Seguridad en el Palacio de Gobierno. Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. Así fue como catalogó el primer mandatario Guillermo Lasso el asesinato del presidenciable Fernando Villavicencio. Se trató de un pronunciamiento en conjunto con la función electoral y judicial, tras la reunión del Consejo de Seguridad que duró unas 4 horas en el Palacio de Carondelet. El jefe de Estado firmó 2 decretos. El primero, que declara 3 días de luto nacional para honrar la memoria de un patriota, de Fernando Villavicencio Valencia. Y el segundo decreto, que declara el estado de excepción por 60 días. Las Fuerzas Armadas, a partir de este momento, se movilizan en todo el territorio nacional. ¿Pero qué pasará con las elecciones previstas para dentro de 10 días? Comunicamos también que la fecha de las elecciones previstas para el 20 de agosto se mantienen inalterables en cumplimiento del mandato constitucional y legal. Se redoblará la seguridad en los recintos electorales a fin de evitar incidentes en los comicios. Por el sicariato de Villavicencio hay 6 detenidos. A los responsables les caerá todo el peso de la ley, aseveró el presidente. No le vamos a entregar el poder y las instituciones democráticas al crimen organizado, aunque esté disfrazado de organizaciones políticas. Informó Marilyn Jaramillo. 6 de la mañana y 4, vamos a ir con Priscila Cadena. Ella se encuentra en los exteriores del Palacio de Gobierno. Nos va a contar el ambiente, cómo amanece el Palacio de Gobierno. Adelante, Priscila.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. 6 de la mañana con 4 minutos y en efecto nos encontramos en el Palacio de Carondelet. Aparentemente se vive calma en este que es el punto céntrico de nuestra ciudad. Al momento también se registra ya la presencia de miembros policiales quienes están llegando hasta este punto. Recordemos que desde el interior, el día de ayer, el presidente de la República, Guillermo Lasso, a través de un informe a la Nación, pues hizo algunos anuncios luego de participar en un Consejo de Seguridad al que asistieron las autoridades electorales y judiciales del país. Anunció que decretó 3 días de luto nacional por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, que fue atacado por sicarios la tarde del 9 de agosto en Quito, luego de un mitin. El mandatario dispuso también el estado de excepción en todo el país por 60 días y ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad ciudadana y las elecciones del 20 de agosto. En ese sentido, también se pronunció la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, indicó que se mantiene la fecha de las elecciones. Mientras tanto, en un comunicado, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, informó que el día de hoy se reunirá el Consejo Metropolitano por la grave crisis de inseguridad que está atravesando la ciudad capital. Esta reunión será a puerta cerrada. Se ha convocado también a los miembros del Consejo Metropolitano de Quito, es decir, a los concejales. La sesión será precisamente en el Palacio del municipio capitalino. Ahí se tomarán algunas decisiones en torno a la inseguridad que está atravesando pues nuestra ciudad y también el país. Como ustedes ven en las imágenes, siguen llegando miembros policiales hasta el Palacio de Carondelet. No existen vías cerradas. Hemos visto también al momento de trasladarnos hasta este punto, pues está normal el funcionamiento, el sistema de transporte, presencia policial a esta hora. No hay presencia de las Fuerzas Armadas, es lo que hemos visto a nuestra llegada también. Y como ustedes pueden observar en las imágenes, no se registra tampoco movimiento de ciudadanos a esta hora de la mañana, cuando son 6 de la mañana con 6 minutos. Ese es el informe desde el centro de la ciudad. Estamos en el Palacio de Carondelet. El palacio amanece vallado también y de a poco sigue llegando la presencia policial a este punto de la ciudad. Eso es lo que les podemos informar. Nos vamos a mantener también desde este lugar para llevarles todos los detalles en este día de luto nacional, lamentablemente por el fallecimiento del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Seguimos con ustedes. Buenos días. Gracias, Priscila. Vamos ahora a la avenida Amazonas y Gaspar de Villarruel. Ahí está Adriana Rojas. Adriana, buenos días. Ambiente, ¿cómo está este sitio donde lamentablemente en horas de la tarde-noche pues se dio el sicariato al candidato Villavicencio? Adelante. Compañeros en estudios, amigos en casa, muy buenos días. Así es, nosotros nos encontramos en el lugar mismo de los hechos donde el día de ayer lamentablemente asesinaron al candidato a la presidencia, Fernando Villarroel. Estamos en los exteriores de este Coliseo Villavicencio. Ahí vemos que todavía siguen las vallas publicitarias aquí, luego de este mitin político. Aquí alrededor de las 6 de la tarde se escucharon esta ráfaga, esta lluvia de balas, alrededor de 40 detonaciones según lo que han indicado la Policía Nacional. Ahí vemos que las vallas de Fernando Villavicencio. Él salía precisamente por esa puerta. Vamos a caminar un poquito hacia este coliseo donde él salía acompañado con resguardo policial. Alrededor de 9 policías, según lo que indican, estaban custodiando al candidato presidencial. A pocos pasos también se encuentra un patrullero de la Policía Nacional. Toda esta zona continúa acordonada. No se está permitiendo el paso de los vehículos hasta este punto. Por aquí, por esta puerta, salía Fernando Villavicencio alrededor de las 6 de la tarde, luego de haber culminado un mitin político. En este punto se encontraba la camioneta donde él ingresó y fue el momento exacto donde se escucharon una serie de detonaciones, alrededor de 40 indicios balísticos, según lo que han indicado las investigaciones hasta el momento. Fue precisamente cuando él ya subió al vehículo, a la camioneta, que lamentablemente, según lo que han indicado las autoridades, no era un vehículo blindado, y fue cuando todas las personas se tiraron al suelo, buscaron resguardo. Algunas incluso regresaron hasta la parte interior de este coliseo donde se desarrolló
desarrollaba este evento político y tuvieron que buscar resguardo. Los videos captados por la ciudadanía que se dio cita a este evento político pueden mostrar los momentos de terror que se vivieron, los gritos de angustia de todos los ciudadanos. Recordar que hasta el momento se conoce que serían 9 las personas que recibieron también impactos de balas y que se encuentran heridas producto de esta ráfaga de disparos. Hasta el momento es únicamente un solo patrullero que se encuentra custodiando. Aquí existe lamentablemente una tensa calma luego de este evento que cobró la vida del candidato y que por supuesto ha enlutado a la democracia del país. Esto a tan solo 11 días de que se desarrollen las elecciones para elegir al presidente y vicepresidente de la República y también a los asambleístas del Ecuador. También decirles que, según lo que han señalado las autoridades competentes, existirían alrededor de 6 personas que se encuentran detenidas sospechosas de este lamentable incidente y también otra persona que falleció en flagrancia, otro de los sospechosos. Ahí vemos el patrullero que custodia este punto aquí sobre la avenida Amazonas y Gaspar de Villarroel. Vamos a seguir caminando para ver cuál es la situación. Recordar que esta es una zona bastante comercial donde existen entidades financieras, también entidades públicas y se vive una tensa calma. La ciudadanía está aterrada por lo que el día de ayer se vio. A este lado también podemos observar más patrulleros que están custodiando este punto. La circulación vehicular, recordar a la ciudadanía que la circulación vehicular por este punto está completamente cerrada, está completamente suspendida, no se permite la circulación vehicular. Circulación peatonal se está dando, la ciudadanía está caminando a sus diferentes labores, a pesar del temor que se siente. En estos momentos también la policía nos ha indicado que debemos evacuar en la zona, sobre todo el lugar donde está custodiado. Este es el panorama que se vive a esta hora, luego de esta lamentable noticia que ha conmocionado al país entero y también que ha generado reacciones a nivel internacional, luego del fallecimiento del candidato tras haber sido impactado por 3 balas, según lo que han indicado las autoridades competentes, luego de haber sido trasladado hasta una clínica aquí en el norte de la capital. Recordamos a la ciudadanía, está suspendido el paso vehicular sobre la avenida Gaspar de Villarroel y también sobre la avenida Amazonas en los exteriores del Coliseo, donde se desarrolló el día de ayer el mitin político que arrancó, según lo que han indicado, a las 5 de la tarde, culminó a las 6 y fue precisamente cuando el candidato salía por la puerta principal de este Coliseo, cuando fue lamentablemente acribillado por varias personas que se movilizaban en una motocicleta, según lo que se ha podido recabar la información. Es cuando les podemos comentar a esta hora de lo que ocurre aquí tras el asesinato del candidato Fernando. Esa es la información que les tenemos a esta hora, compañeros. Y a 12 horas, gracias Adriana Rojas, a 12 horas del lamentable sicariato a Fernando Villavicencio, ese es el panorama. Vamos a Flagrancia, en cambio de la avenida Amazonas y Gaspar de Villarroel, vamos a trasladarnos a la avenida Patria. Flagrancia estaba uno de los detenidos, ahí estaba en esta unidad uno de los detenidos herido de bala, golpeado y llevado para que declare frente a la justicia. Lamentablemente en ese punto falleció. Javier Rosero está ahí, nos va a contar detalles de cómo también está la situación en esta unidad de justicia del país. Compañeros, muy buenos días. Así es, nosotros nos encontramos en este momento precisamente en la unidad de Flagrancia ubicada en la avenida Patria y 9 de octubre, donde estamos desde tempranas horas de la mañana y las novedades que les podemos comentar es que a propósito del lamentable hecho, el asesinato del candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, se dieron varios allanamientos en horas de la madrugada, entre estos en Conocoto y también en San Bartolo, donde 6 personas, se conoce, estarían detenidas y están acá a la espera de la audiencia. Producto de eso, aquí, en la unidad de Flagrancia, no se está realizando ningún trámite, ningún proceso legal, es decir, todo lo que se hacía aquí ha pasado
a la Fiscalía de la Vicente Ramón Roca. Acá solo se está esperando la audiencia de las 6 personas que se encuentran detenidas. Es la información que nosotros al momento podemos indicarles. Eso sí, acá en la Avenida Patria, en la unidad de flagrancia, se encuentra el resguardo policial, está custodiado totalmente aquí, y con esta información regresamos con ustedes. Volvemos de estudios. Buenos días. Gracias a Javier Rosero. 6 detenidos que tienen que hoy día hablar frente a la justicia. El asesinato de Fernando Villavicencio sorprendió a personajes públicos de todas las tendencias políticas. Organismos internacionales también utilizaron las redes sociales para lamentar la muerte y pedir que se actúe contra la ola de violencia que sufre el Ecuador. El presidente de la República, Guillermo Lasso, tuiteó: indignado y consternado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Mi solidaridad y mis condolencias con su esposa y sus hijas. Por su memoria y por su lucha, les aseguro que este crimen no va a quedar impune. El crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley. Patricio Carrillo, candidato a la Asamblea por el movimiento Reto de Fernando Villavicencio, manifestó en redes sociales: sigan pensando que este es un tema de organizaciones delictivas y que con inhibidores se soluciona el problema. Todos estos sinvergüenzas que con economía ilegal tienen poder y ahora candidatos son quienes nos llevan a este nuevo magnicidio. A través de un comunicado, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos indicó que se une a la consternación y dolor del pueblo ecuatoriano ante el salvaje asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Expresó sus condolencias a la familia. Hizo un llamado a las autoridades competentes a investigar este crimen. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral rechazó los actos de violencia que vive el país, que empañan el desarrollo de los comicios y la democracia. Asimismo, extendió sus sentimientos de pesar ante la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos, resaltó: estoy consternado profundamente al enterarme del asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial y luchador contra los corruptos y narcodelincuentes que han hecho tanto daño al Ecuador. En nombre del pueblo y el gobierno de Estados Unidos de América, expreso mi más sentido pésame a su familia y al pueblo del Ecuador. Informó Maite Morán. El ex candidato presidencial Fernando Villavicencio era un periodista de investigación de profesión. Oriundo del cantón Alausí, en la provincia de Chimborazo, como legislador y presidente de la Comisión de Fiscalización, desarrolló más de 260 investigaciones de casos polémicos como Coca-Cola Sinclair o Julian Assange. A continuación, compartimos parte de su biografía. Fernando Villavicencio, reconocido periodista de investigación, ex legislador y ex candidato a la presidencia de la República del Ecuador, falleció la noche de este miércoles 9 de agosto a los 59 años de edad en la ciudad de Quito. Villavicencio nació en Alausí, era hijo de padres campesinos. Con cariño compartía en una entrevista a nuestro medio de comunicación anécdotas sobre su infancia. Mi niñez hasta los 8 o 9 años fue hermanada con la tierra, con la naturaleza, con los animales. Nunca tuve un regalo fabricado o prefabricado. Mi mejor regalo fue un toro, un ternero, que se hizo un buey y era mi mejor amigo. Villavicencio disfrutaba de la lectura y la poesía, lo que lo llevó a estudiar periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador. Fui compañero de los mejores periodistas de investigación como Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita, Yanedi Nostroza, en aquella época donde solo la Universidad Central tenía periodismo. En el ámbito periodístico, el ex candidato presidencial desarrolló cerca de 260 investigaciones, entre ellas de casos polémicos como Coca-Cola Sinclair o Julian Assange. Trabajó en medios escritos y radiales del país y fundó su propio portal denominado Periodismo de Investigación. Claro que me da miedo, pero me da mucho más miedo guardar silencio. En el ámbito político, Villavicencio fue electo como asambleísta en el 2021 y más tarde presidió la Comisión de Fiscalización, algo que consideraba como un logro personal. Finalmente, el 10 de junio de este año aceptó su candidatura a la presidencia de la República y el 12 la misma fue inscrita en el Consejo Nacional Electoral.
informó Edwin Benalcázar. 6:25 de la mañana, 4 grados centígrados tiene la ciudad de Quito. El periodista de investigación y ex asambleísta Fernando Villavicencio buscaba la presidencia de la República. Lamentablemente fue asesinado luego de salir de un mitin político. A continuación vamos a conocer un poco más un perfil de su vida. Mi vida no fue nada fácil. Yo sí puedo decir cómo se hace el pan. Yo no soy un hijito de papá. Fernando Villavicencio asegura que fue un camino duro el haber alcanzado sus metas. Ahora, con 59 años, busca llegar a la presidencia del Ecuador. Fernando nació en Alausí y es hijo de padres campesinos. Mi niñez hasta los 8 o 9 años fue hermanada con la tierra, con la naturaleza, con los animales. Nunca tuve un regalo fabricado o prefabricado. Mi mejor regalo fue un toro, un ternero, que se hizo un buey y era mi mejor amigo. La lectura y la poesía son una pasión que le impulsaron al periodismo. Fui compañero de los mejores periodistas de investigación como Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita, Yanedi Nostroza. En aquella época donde solo la Universidad Central tenía periodismo. Y trabajé en radio, 8 años en Radio Difusora Tarqui. Luego entró a trabajar a Petroecuador, por lo que sus investigaciones se han basado en esa materia. He recibido del sector petrolero $17.000 de indemnización. Claro que era en sucres. Pues el correísmo en su maldad siempre dice 400 millones, pero no dice de qué. Eran de sucres. Son 260 las investigaciones periodísticas que ha realizado a nivel nacional e internacional. Casos polémicos como Julian Assange, Coca-Cola Sinclair. Pero, ¿por qué del periodismo saltó a la política? Porque la pasión por investigar me llevó a un momento donde no podía acceder a información que el Estado siempre lo mantiene en reserva. Esa en realidad fue mi pasión para decidir optar por un cargo en la Asamblea Nacional y específicamente llegar a la Comisión de Fiscalización. Y lo conseguí. Mire usted que yo pude completar el trabajo de investigación sobre la trama de Petrochina. En algunas ocasiones su vida se ha puesto en peligro. Han atacado su casa y en el vehículo en el que se moviliza. Claro que me da miedo, pero me da mucho más miedo guardar silencio. Informó Valeria Navarro. La muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio pone en riesgo las elecciones de este 20 de agosto y su continuidad dependerá de un análisis constitucional y electoral, de acuerdo a expertos consultados. El reemplazo de Villavicencio por otro candidato en la papeleta generaría retrasos del proceso electoral cuando estamos a 10 días de las elecciones. Con la trágica muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio se pone en tela de duda la continuidad de las elecciones presidenciales, sobre todo porque estamos a 10 días de la celebración de estos comicios. De acuerdo a analistas consultados, el Código de la Democracia establece en su artículo 112 que se debe reemplazar al candidato por una nueva figura política. Si un candidato fallece antes de la impresión de papeletas electorales, deberá imprimirse la papeleta con la foto y el nombre del nuevo candidato. Caso contrario, se mantiene la foto de Fernando Villavicencio y los votos que él tenga se endosan al nuevo candidato reemplazante. Este reemplazo requerirá de tiempo, pues indica que la nueva candidatura deberá ser analizada por la autoridad electoral. Esta candidatura que se inscribe tiene que ser calificada y al ser calificada también puede ser sometida a impugnación. ¿Qué pasa con la elección del próximo domingo? Entonces, puede haber inconvenientes graves, obviamente, con la organización del proceso electoral. Finalmente, considerando la escasez de tiempo y la actual situación de inseguridad, se indica que se deberá realizar un análisis constitucional y electoral para determinar la continuidad de estas elecciones, informó Edwin Benalcázar. Claro que me da miedo, pero me da mucho más miedo guardar silencio.
Acaba de ocurrir un atentado contra Fernando Villavicencio. Un 10 de agosto que Ecuador amanece con crisis de seguridad, con nerviosismo, con tristeza, un día gris para los ecuatorianos cuando se visibiliza algo que cotidianamente pasa en varios de los territorios de esta patria maravillosa, al cual hay que devolverle la tranquilidad y la paz, el sicariato. Hoy se evidenció, evidentemente, que los planes de seguridad no son los adecuados. Ecuador exige de alguna manera que esto pare. Lo que ayer vivimos, lo que vivió la población en Quito, lo que vivió los candidatos a la presidencia, porque pudimos ver las reacciones, es de un nerviosismo absoluto y una realmente necesidad de que esto pare de alguna manera. El candidato a la presidencia, pues Fernando Villavicencio, fue asesinado cruelmente. Terrible, la tarde de este día miércoles, entre las 6 y 15, los últimos minutos de este político fueron grabados por diferentes ciudadanos que se encontraban presentes justamente en el mitin político que se estaba dando en uno de los coliseos del centro norte de la ciudad de Quito. Es el momento exacto del ataque armado a Fernando Villavicencio, quien salía de un mitin político realizado en un colegio del norte de la capital de la República. Para los sicarios no fue obstáculo el acompañamiento policial que tenía el candidato presidencial en ese instante. De hecho, en el video se le observa acompañado de no menos de 5 uniformados. Sin duda alguna, las imágenes muestran la confusión vivida durante esos segundos. Los gritos y el sonido de los disparos se mezclaron en el ambiente, dando pie a toda especulación. En la clínica de la mujer dice que están muertos. Sin embargo, poco tiempo después, el doctor Carlos Figueroa, amigo cercano del candidato, confirmaba lo peor. Fernando Villavicencio estaba muerto. Fernando está resguardado ya. Hablamos con María Paula. Está muerto. Por favor, yo acabo de ver. Si bien Villavicencio recibió la descarga del arma de fuego en las afueras del evento de campaña, sus seguidores en el interior del recinto, agachados, arrodillados y recostados, intuían la mejor posición por si alguna bala más viajaba fuera de algún cañón. Consumado el hecho, confirmada la muerte del líder del movimiento político Construye, se añadieron hipótesis de cómo y en qué momento se detonaron los proyectiles. Parece que fue un auto que se paró al lado, o desde una moto, el vehículo que dispararon. Apenas Fernando se sube al vehículo. Lastimosamente, ese vehículo no era blindado. Eso es lo que se dice. Ahora solo hay que esperar que las investigaciones ratifiquen de forma firme lo que sucedió en esos momentos que venían trayendo a su paso la muerte. Informó Javier Rosero. El cuerpo de Fernando Villavicencio ya ha sido trasladado a medicina legal. La policía detonó un artefacto explosivo que se encontraba en las inmediaciones de lo que era el Colegio Anderson. Gritos de dolor se escucharon al momento en que el cuerpo de Fernando Villavicencio fue trasladado a medicina legal. El candidato a la presidencia por el movimiento Construye fue ingresado a la clínica luego de recibir al menos 3 impactos de bala en su cabeza al salir de un mitin político. Su hermana, que estuvo en los últimos minutos, relata los hechos. La última frase que lo dijo es: lo que es con mi familia es conmigo los que se meten. Yo responsabilizo esta noche ante el mundo, ante el país, la grave crisis delincuencial que estamos viviendo. Le hago responsable al gobierno nacional, al ministro del Interior. ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está? Nosotros han perdido al líder del país. Se acabó, le mataron a la democracia. Mataron al hombre que estaba luchando 20 años por cada uno de ustedes. Somos perseguidos muchos años, pero no nos callarán. Arriba hay un Dios justo
y la justicia de Dios caerá sobre cada uno de los responsables. La Clínica de la Mujer y los exteriores del Coliseo del Colegio Anderson al norte de Quito han sido acordonados por policías que al llegar al sitio incluso hicieron una detonación controlada de un artefacto explosivo. Fernando Villavicencio no fue la última víctima. Una candidata a la Asamblea Nacional también resultó herida. Y actuando también en flagrancia, pues se seguirá informando oportunamente. Lo que estamos aplicando este momento es todo el plan estructural que tiene la Policía Nacional para un evento cerca de la ciudad, localización y pues todo lo que corresponde a operaciones básicas de inteligencia y obtención de información para dar con los causantes de este. Él estaba con la seguridad de Fernando Villavicencio. Sabíamos hasta ayer que él contaba ya con seguridad policial para estas candidaturas. ¿Qué ocurrió? Precisamente por eso existen policías heridos, señorita periodista, porque estaba siendo protegido por la Policía Nacional. Familiares y amigos de Fernando Villavicencio responsabilizan al gobierno de este atentado y piden investigaciones inmediatas. Informó Valeria Navarro. Y lo que dijo el personero de la Policía Nacional, inteligencia. Quizás ahí falló la inteligencia, que es algo básico cuando tenemos estas olas de violencia, más aún en este país que se ha caotizado tanto en los últimos años. Uno de los sospechosos de este asesinato de Fernando Villavicencio habría fallecido en la unidad de flagrancia, esto en Quito, luego que terminaría malherido. Ahí se pudo ver en los videos que también circularon tras el cruce de balas con la policía. La Fiscalía confirmó pues el deceso e indicó que iniciará una investigación. Tras el cruce de balas que terminó con la muerte del candidato Fernando Villavicencio, uno de los 3 sospechosos que perpetraron el ataque habría resultado herido. El mismo, según Fiscalía, fue aprehendido y trasladado malherido hasta la unidad de flagrancia ubicada al norte de Quito. En esta dependencia habría perdido la vida, según información divulgada por la propia entidad en redes sociales. Tras este suceso, una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Quito habría confirmado el fallecimiento del sospechoso y Policía Criminalística habría procedido a realizar el levantamiento del cadáver. Es sobre este acontecimiento que la Fiscalía General del Estado informó que se abrirá una investigación para determinar las causas y circunstancias en las que se produce la muerte de uno de los sospechosos del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Además, sobre este hecho que enluta al país, se dio a conocer que se detuvo en flagrancia a 6 personas, luego de haber ejecutado allanamientos en los sectores de Conocoto y San Bartolo en Quito. Informó Edwin Benalcázar. Tras conocer el fallecimiento del candidato presidencial del movimiento Construye, Fernando Villavicencio, los otros aspirantes a Carondelet se pronunciaron al respecto. A continuación, veamos sus declaraciones. Jan Topic de la Alianza por un País Sin Miedo fue uno de los primeros en pronunciarse. Lamentó el asesinato de Fernando Villavicencio a través de sus redes sociales. Lamento profundamente el asesinato de Fernando Villavicencio en manos de criminales. Mi sentido pésame con su familia, mi solidaridad con sus seguidores y amigos. Hoy más que nunca se reitera la necesidad de mano dura contra la delincuencia. Otto Sonnenholzner, de la lista Actuemos, en una rueda de prensa convocada de forma urgente, manifestó que no solo se trata del asesinato de un personaje político. A la familia de Fernando Villavicencio, en especial a su esposa, a sus hijas, nuestro más sentido pésame, nuestra más profunda solidaridad. No es solo Agustín, no es solo Fernando, no es solo Rieder. En lo que va del año son ya más de 3.000 ecuatorianos que han sufrido esta suerte, más de 3.000 familias que han sentido este dolor que no se lo merece nadie. Al gobierno, no queremos más reuniones, no queremos más declaraciones, exigimos acciones. Les faltan todavía 3 meses de gobierno. Actúen, nos estamos muriendo, nos estamos ahogando en un mar de sangre y lágrimas. Y nosotros no nos merecemos vivir así. Los ecuatorianos, por derecho, exigimos que hagan algo.
Se les ha ido el país de las manos. Otro de los presidenciables en dar el pésame a la familia de Villavicencio fue Javier Herbas del Movimiento Reto. Expresó: hemos llegado a un punto crítico. Mi solidaridad con la familia de Fernando Villavicencio. Se trata de un ecuatoriano más que ha caído víctima del crimen organizado. Nos unimos en oración a sus familiares, amigos y coidiarios. Hoy es un día negro para la democracia, un día de luto para el Ecuador. Yacu Pérez de la Alianza Claro que se puede dijo a través de Twitter que el Ecuador está de luto y habló de suspender su campaña electoral. Queridas ecuatorianas y ecuatorianos, indignado por este cobarde asesinato a Fernando Villavicencio, lo menos que puedo expresar mi solidaridad a sus familiares, simpatizantes, militantes. Y por eso he decidido suspender la campaña electoral. E invito a los candidatos a dejar todas las banderas políticas y hacer un pacto social por la seguridad. Mañana en Quito les invito a tomar medidas concretas. No puede continuar esto. Hay que parar la violencia. Daniel Novoa de la Alianza Acción Democrática Nacional dijo a través de sus redes sociales: mis más sentidas condolencias a la familia de Fernando Villavicencio, que Dios lo tenga a su lado. Esto es un atentado contra el país, la democracia y la paz de todos los ecuatorianos. Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana se pronunció a sí mismo en redes sociales, expresando: con indignación recibo la terrible noticia del atentado que produjo el fallecimiento de Fernando Villavicencio. Esto nos enluta a todos. Mi abrazo solidario a toda su familia y coidiarios. Este vil acto no quedará en la impunidad. Por su parte, Bolívar Armijos resaltó: el Ecuador está de luto, el país se desangra con tanta violencia e inseguridad. Nuestra profunda solidaridad con los familiares y seguidores de Fernando Villavicencio. Hemos decidido suspender nuestras actividades de campaña por solidaridad y respeto al candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien fue asesinado el día de hoy. Paz en su tumba. Acaba de ocurrir un atentado contra Fernando Villavicencio. Estas son las imágenes, lamentablemente, que dan la vuelta al mundo, dando pues la sensación de que este país se le ha ido de las manos en la seguridad y la delincuencia capea. Vamos a la unidad de flagrancia. A esta hora, Priscila Cadena está en ese punto. Hay que recordar que hay 6 detenidos justamente que están en investigación. Priscila, ¿algún resultado? ¿Cómo está el ambiente? Movimiento, autoridades, ciudadanos que están pues esperando noticias. ¿Cómo están las cosas ahí? Adelante. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. 6 de la mañana con 48 minutos. En efecto, nos encontramos en la unidad de flagrancia. Esto es en el centro norte de la ciudad. Pues al momento se encuentra un cerco policial. Van a ver en las imágenes. No nos han podido dar ninguna declaración. Sin embargo, la disposición es que se mantengan para brindar seguridad a los servidores judiciales, pero también a quienes siguen llegando a la unidad de flagrancia. Recordemos que el día de ayer, tras este atentado a Fernando Villavicencio en el norte de la ciudad, tras una reunión con los simpatizantes de su movimiento político, pues fue aprehendido uno de los sospechosos y fue trasladado hasta este punto. Sin embargo, falleció en el interior de la unidad de flagrancia. También, según la última información que se encuentra en las redes sociales de la Fiscalía General del Estado, en procedimiento flagrante y con la supervisión jurídica de la Fiscalía, 6 personas han sido aprehendidas hasta el momento durante allanamientos ejecutados en Conocoto, San Bartolo y también en otros sectores del sur de Quito, en este contexto por el asesinato de Fernando Villavicencio. Además, también se ha informado que en un vehículo estacionado en uno de los inmuebles allanados en Conocoto se encontró una maleta con armas y granadas en su interior, indicios
están siendo ingresados en cadena de custodia. Al momento, los allanamientos continúan en el sur de Quito, en el sector de Guamaní. Es un hecho que ha conmocionado al país entero. Estamos en luto nacional y estas son las imágenes de cómo se encuentra la unidad de flagrancia en el centro norte de la ciudad. Hay un dispositivo de seguridad por parte de la Policía Nacional. En los próximos momentos ya se instalarán las audiencias. Sin embargo, las investigaciones continúan. De este hecho que también pues a los ecuatorianos nos ha causado conmoción, sobre todo porque estamos próximos ya a las elecciones este 20 de agosto. El día de ayer ya las autoridades, incluso el presidente de la República, Guillermo Lasso, ha indicado que las elecciones van a continuar, que no se suspenden y por supuesto pues será el 20 de agosto que los ecuatorianos decidan en las urnas quién será el próximo presidente de la República. Nosotros nos vamos a mantener en este punto para contarles todos los detalles de cómo avanzan también las audiencias y también las investigaciones a los sospechosos y también a los detenidos. Esta es la información, seguimos con ustedes. Muy buenos días. Gracias, Priscila, desde la unidad de Fragrancia. ¿Cómo vivieron los vecinos la caótica situación, la crisis nerviosa que ocurrió y el sicariato que lamentablemente pues denotó con la muerte del candidato Fernando Villavicencio? Vamos con Adriana Rojas, Amazonas, y Gaspar Villarruel. Ahí está Adriana para contarnos con una vecina los hechos y narrarnos desde el punto de vista ciudadano qué vieron y cómo pues sucedió este lamentable sicariato que deja la muerte de este candidato. Roberto, amigos en casa, muy buenos días. Así es, nosotros seguimos aquí en el lugar mismo de los hechos, en los exteriores del Coliseo, donde lamentablemente se dio este incidente. Aquí se vive un ambiente de tensa calma, de terror, de miedo por parte de los ciudadanos. Son pocos los negocios que están abriendo sus puertas, otros al parecer han preferido mantenerlas cerradas. Recordar que todo el perímetro de este Coliseo se encuentra completamente custodiado por la Policía Nacional, está cerrado. Los vecinos, nosotros hemos hablado con algunos de ellos, algunos prefieren no pronunciarse, sienten temor, sienten indignación por lo que ocurrió el día de ayer. La democracia está de luto. Vamos a conversar con una de las vecinas que tiene una panadería aquí al frente. Una verdadera noche de terror se vivió ayer, vecina. Buenos días. Así es, buenos días. Una tragedia, realmente fue algo impresionante. Las balas, sentir como que estábamos en el oeste, en las películas, la gente asustada, todos estábamos asustados, todos corriendo, no sabían qué hacer, si salir, si agacharse, qué hacer, y entraron a la panadería para protegerse, cerramos la puerta, pero igual se seguían oyendo los disparos y todos estábamos asustados. Usted me decía que lo veían muy lejano, tal vez lo escuchaban en Guayaquil, en Esmeraldas, en otras provincias del país, pero ya vivirlo así tan de cerca. Exacto, eso fue impresionante, fue vivir, o sea, digo, uno mientras no vive las cosas a veces cree que no le llegan. Claro que sí nos duele el país, claro que todo lo del alcalde de Manta, todo nos ha dolido, nos sigue doliendo, pero ayer vivirlo fue de tan cerca que este señor, el candidato o sea, nadie se merece una muerte así, nadie, ningún ser humano. Y fue horrible, pues fue porque dice su verdad, porque expresa sus deseos de ayudar al país, de salvar, y cómo es posible que venga alguien y le dispare y lo mate así fríamente, y que hasta ahora no se pronuncie, no haya resultados. Eso es lo más lamentable, que no hay resultados, que no hay justicia en este país. ¿Qué se escucharon? ¿Cuántos disparos más o menos? Al parecer se volvió eterno el momento. Sí. Eso fue increíble, fue como, ya ni contamos, porque parecía, 30 más, no sé. Fueron muchísimos disparos. Todo el mundo gritaba, querían entrar a la panadería, resguardarse. Claro. Es que eso le digo, uno no sabe qué hacer, si correr, si agacharse, no sé, pero entonces la gente entraba, los clientes estaban ahí, se metieron inclusive en la parte interna de la panadería y horrible.
Muchísimas gracias. Es lo que se vive aquí en el sector, en el perímetro donde ocurrió este lamentable asesinato del candidato Fernando Villavicencio alrededor de las 6 de la tarde el día de ayer. Nosotros vamos a permanecer aquí, recordar a la ciudadanía que el perímetro está resguardado por la Policía Nacional, acordonado y no se permite el paso a vehículos. Es cuanto les podemos informar en este punto. Buenos días. Tráfico suspendido, gracias Adriana Rojas. El relato de la vecina con crisis nerviosa. Al retornar, vamos a estar en Medicina Legal, en directo. Marilyn Jaramillo nos cuenta los detalles de lo que está sucediendo en este punto de la ciudad. Ya venimos.